acto de solidaridad por lo que está pasando en estos dos municipios, tanto en Coyaima como en Atagaima, por los incendios. Me contaba el alcalde que anoche se vio de verdad la solidaridad de toda la comunidad, a pesar de que hay personas que no necesariamente estaban en peligro, se unieron, y pues es una muestra de lo que somos los tolimenses. Yo soy tolimense. Entonces, cuenten con nosotros desde el gobierno nacional para que cuando tengamos ya un balance de todos estos incendios, vamos a mirar quién quedó damnificado desde el punto de vista de vivienda, quién quedó damnificado desde el punto de vista del negocio agropecuario, del negocio en el casco urbano, y podamos aportar a una solución. Por ahora, pues, que el clima nos la brinde, porque con este calor los incendios seguramente se van a multiplicar. Quiero comenzar planteando el problema para que todos entendamos prácticamente de qué trata el Fondo Nacional de Garantías, y esto que ustedes ven aquí, el fiador de los colombianos, lo pongamos en práctica y nos vayamos ahorita en una hora y media con todo muy claro. El alcalde mencionaba algo muy importante, muchas gracias, y es el fenómeno del gota a gota. Entonces yo voy a empezar con un ejercicio que podamos entender. Hace unas semanas conocí una señora en Cartagena, una señora que tenía un puesto de venta ambulante, un puesto de calidad estacional, y le hice preguntas. La primera es: ¿a usted cómo le va en un día bueno? Me decía: yo vendo entre 60 y 70 mil pesos en un día bueno. Cuando el clima no ayuda, cuando no hay turismo, digamos, turismo vacacional o turismo de negocios, las ventas se le caen a 40, 45 mil pesos. Entonces, pongamos la imagen. La señora se llama María Eugenia, tiene algo así como 50 años, me contó que ella tenía 3 hijos, de esos 3 hijos ya tiene 5 nietos. Entonces, vamos humanizando las cifras. María Eugenia vende 60, 70 mil pesos en un día bueno, 40, 45 mil pesos en un día no tan bueno. Acto seguido le pregunté: ¿usted en algún momento ha tenido alguna necesidad en su negocio que haya tenido que solicitar un crédito bancario o general? Porque no son solamente los bancos, están las cooperativas, la FITE, las fundaciones, cualquier entidad que legalmente pueda prestar en este país. Me dijo: no, desafortunadamente en este país no le prestan a personas como yo, eso le prestan a otro tipo de personas. Después le pregunté: ¿y en su negocio nunca ha necesitado, nunca ha tenido una urgencia de plata? Y me dijo: sí, me tocó pedir prestado gota a gota. Ahí ya viene el fenómeno del gota a gota. ¿Cuánto le pidió prestado? 400 mil pesos. 400 mil pesos. Mucho menos de lo que las entidades que hoy tenemos en este momento acompañándonos estarían dispuestas a prestar para un negocio productivo. 400 mil pesos. Obviamente la pregunta siguiente era: ¿y cuánto tenía que pagar diario? Porque el gota a gota es paga diaria. Por 400 mil pesos, María Eugenia tenía que pagar diario al final del día 40 mil pesos, 10% diario. 40 mil pesos. Devolvámonos en la película. ¿Cuánto tenía ella de ingresos en un día bueno? 65, 70 mil pesos. En un día malo, 40, 45 mil pesos. O sea que de arranque, si el clima no le ayuda, si el turismo no le ayuda, en un día malo no tiene ni para devolverse a la casa, mucho menos para poner un plato de comida en la mesa de sus hijos. Y en los días buenos le quedan 20, 25, 30 mil pesos. ¿Quién puede soñar con salir de la pobreza en esas condiciones en Colombia? Nadie. Como María Eugenia, hay 1.2 millones de micronegocios hoy en el país que acuden como mecanismo único de financiación al gota a gota. El gota a gota no es algo nuevo. En el país llevamos cerca de 15, 20 años con ese fenómeno. Lo que pasa es que lo que sí es nuevo
es que fue acogido por las mafias criminales como un mecanismo complementario a los otros negocios que hay por ahí en este país que alimentan el negocio ilegal en Colombia. Porque aquí ya no se está mercadeando con drogas, se está mercadeando con la tranquilidad de las personas. La garantía en un crédito como los que ofrece el Banco Contactar, como los que ofrece Famiempresas Actual Tolima, como los que ofrece Fincomercio, Banco Agrario y muchos de los otros bancos que ustedes conocen hoy en día, la garantía en nuestro caso la pone el gobierno nacional. Pero la garantía del gota a gota, ¿cuál es? La vida de la persona. Cuando se pone en peligro la vida, se pierde la tranquilidad, se pierde la capacidad de soñar. ¿Por qué digo capacidad de soñar? Hay un estudio de una organización internacional, no entremos en detalles quién es, que nos dice que una persona en Colombia que nace en una cuna humilde, en un hogar pobre, que pasa necesidades, se demora en promedio 11 generaciones en llegar a la mitad, al promedio del país. 11 generaciones. Cuando en otros países de Latinoamérica y el hemisferio norte, eso es solamente 4 generaciones. Alguien que nace pobre en otro país puede tener bisnietos en el promedio de ingreso, en el promedio de educación, en el promedio socioeconómico. En Colombia nos demoramos 11 generaciones. Yo voy a tomar mi caso personal para contarles cuáles son las soluciones para acelerar y que esto no sea 11 generaciones, sino que nos peguemos al promedio internacional de 4 generaciones. Yo soy tolimense, mis abuelos hicieron un recorrido casi que simultáneo de algunos municipios en la época de la violencia de los 50, se desplazaron. En el país lleva un desplazamiento desde hace 80 años por diferentes motivos. Mis abuelos eran de Rovira, de Espinal, de la zona periférica de Ibagué, y llegaron de Ibagué a un barrio que en ese momento no era un barrio, en ese momento era una periferia, era un asentamiento, era un barrio de invasión en esa época. Mis abuelos fueron extremadamente pobres. Ahora en la generación de mis papás, mi papá no terminó el colegio. Afortunadamente mi mamá terminó el colegio y se fue de la noche en la Universidad de Tolima con esfuerzo y entendió que con educación había una forma de romper el círculo de pobreza de la familia. Yo tuve a través de esa mamá visionaria la oportunidad de estudiar y tuve la oportunidad de formar empresa. No solamente accedí a la educación de calidad con esfuerzo, sino tuve la oportunidad de emprender. Ahora, tengo un hijo de 5 años. Las oportunidades que la vida le puede ofrecer a mi hijo son muy diferentes a las oportunidades que tuvieron mis abuelos. 4 generaciones. No hay una receta mágica, no hay una fórmula única para superar la pobreza en este país, pero los que han estudiado este fenómeno nos dicen que denle a la gente educación de calidad y denle activos productivos y transformamos socialmente, no solamente a Colombia, en cualquier país del mundo. Entonces, hoy no vengo a hablarles de educación, pero sí vengo a hablarles de activos productivos. El problema es cómo rompemos ese dilema del huevo de gallina. Tengo primero activos productivos y después ustedes me prestan, porque hay una fuente de pago. O denme la plata, yo formo mis activos productivos y después genero la fuente de pago. Históricamente, yo fui banquero en algún momento, históricamente los bancos se van por lo otro. Demuéstreme que me puede pagar y después hablamos. Pero entonces el 98% del país dice,
Pero ¿cuál es el plan? ¿Cuál es ese capital semilla? ¿Cómo puedo yo arrancar esos activos productivos? Sea una tienda, sea en el sector comercio, sea en el sector agropecuario, si la financiación no está fluyendo hacia lo que en este gobierno denominamos la economía popular. Entonces ahí hay un problema de política pública. ¿Cómo hacemos para que los 5.2 millones de micronegocios que existen hoy en Colombia, 5.2 millones de micronegocios, de los cuales se deriva el sustento de cerca de 10 millones de personas? ¿Cómo hacemos para que estas personas, como María Eugenia, la señora de Cartagena, no tengan que acudir al gota a gota como único mecanismo de financiación para romper esa cadena histórica de que los bancos no me prestan porque yo no tengo cómo demostrar la fuente de pago, y como no me prestan, no puedo crear la fuente de pago, y ahí se van 4, 5, 6, 8, 10, 11 generaciones? Ese es el problema, descrito cruelmente hoy en día. Personas como María Eugenia las tenemos en nuestro departamento de Tolima, en todos los departamentos del país, en todos los municipios del país, multiplicada por miles, decenas de miles de veces. Listo, ya quedó planteado el problema. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución nos la inventamos hace 42 años, pero nos quedó mal diseñada. La solución era poner un fondo del gobierno nacional que se llama Fondo Nacional de Garantía, que era la ganadería, Fondo Nacional de Garantías, que entre y le diga a los bancos, a las cooperativas, a las fundaciones, a las corporaciones, a las fintech: préstele. ¿Cómo es tu nombre? Préstele a César, porque César tiene una idea de negocio. Lo único que no ha tenido es quien se la financie. Y en ese momento dijimos: pongámosle una garantía al crédito de cualquiera de ustedes para que respalde a César en un 50%, en ese momento. Entonces, el Fondo Nacional de Garantías empezó a promover el acceso al crédito. Pero ¿por qué digo que esa solución no era perfecta? Porque entonces los bancos empezaron a decir: ok, vamos a compartir el riesgo, pero César sigue teniendo un riesgo tan alto que así tengamos una garantía del Fondo Nacional de Garantías, yo no le voy a prestar a César, le voy a prestar a quien ya tenga un negocio, a una pequeña empresa, a quien ya tenga 80 empleados, a quien ya tenga ventas demostrables, a quien ya tenga fuente de pago, porque el banco sigue poniendo en riesgo 50 pesos por cada 100 pesos que le presta a César. Entonces, durante estos 42 años, nos enfocamos en hacer del Fondo Nacional de Garantías el fiador de una parte de Colombia. ¿Cuál era esa parte de Colombia? La pequeña empresa y una porción de la mediana empresa. Esta pequeña empresa, que ya tiene una historia, que seguramente ya tiene créditos previamente adquiridos, que en términos prácticos ya no necesita una garantía del gobierno nacional. Entonces lo que estábamos haciendo era, me pregunto, hacer el negocio de los bancos cuando ellos por sí solos tenían que ir a ese segmento de la pequeña y mediana empresa. No sé. Entonces, para que cada uno lo piense y se responda. Entonces, ¿qué decidimos hacer diferente en este gobierno? Entender que el Fondo Nacional de Garantías debe ser el fiador de todos los colombianos. La pequeña empresa sí, porque seguramente a través de nuestras garantías pueden tener mejores condiciones de financiación. En las tasas actuales puede que sin garantía les presten al 24%, con garantía puede que les baje la tasa al 18%. Entonces somos el fiador de la pequeña empresa, pero también somos el fiador de personas como César, de personas como María Eugenia, que quieren arrancar y todavía no son pequeña empresa.
que son microempresas o incluso por debajo de la microempresa, son una idea de negocio. En Colombia yo creo que todos tenemos alguna idea, puede que nunca la llevemos a la práctica, nunca la ejecutemos, pero todos desde la cuna, yo me acuerdo que mis primeras ideas, desde que la memoria me es útil, mis primeras ideas de emprendimiento fueron, mi abuelo en esa época tenía una finca y yo quería decirle a mi abuelo, véndame una ternera. Yo tenía 5 o 6 años y yo me imaginaba por ahí con 100 reses, 100 cabezas de ganado. Todos tenemos la capacidad de soñar. Ahora, muy poco podemos pasar a la ejecución y gran parte de ese problema entre el sueño y la ejecución es quién me va a financiar la idea. Entonces encontramos una solución y era, subamos las garantías. El porcentaje de la cobertura ya no es del 50%, ya va a ser del 90%. No puede ser el 100% porque ocurre un fenómeno que no me va a extender técnicamente lo que significa, pero ocurre un fenómeno de que tanto el banco como quien pide préstamo se relaja y puede que dañe la buena intención que hay detrás de apoyar a personas como César, como María Eugenia, como todos ustedes. Entonces encontramos que 90 es el número ideal que nos acelera completamente la ejecución de la política pública de promover el acceso al crédito de los colombianos. Eso lo implementamos hace un año y en un mes promedio, antes de haber cambiado la estructura de 50 a 90, esta cobertura de 50 a 90, nosotros en promedio estábamos garantizando 3.500, 3.800 créditos dirigidos a este segmento de la población mensual, 3.500, 3.800 créditos. Hoy en día estamos superando los 100.000 créditos en lo que denominamos la economía popular. 100.000 créditos mensuales hoy en día en el país se están dirigiendo a personas como muchos de ustedes en diferentes municipios de Colombia. ¿Por qué? Porque el gobierno ahora sí se convirtió a través del Fondo Nacional de Garantías en el fiador de todos los colombianos. Cierro mi intervención para darles paso a ustedes porque nos gustaría entender cuáles son esas historias de vida que hay detrás, digamos, de las caras que vemos. Cierro mi intervención definiendo, ahora sí, ya planteamos el problema, está en marcha una solución y quisiera plantear una pregunta. Bueno, ¿y todo esto para qué? ¿Para qué garantías? ¿Para qué traemos a 3 entidades financieras? Por cierto, alguien me preguntaba, Oscar, me preguntaba, ¿las garantías son solamente con ustedes 3? Por ejemplo, con Banco Agrario lo podemos hacer. Nosotros trabajamos con cerca de 200 entidades en el país, bancos, cooperativas, fundaciones, corporaciones, fintechs, son cerca de 200. Entonces, siempre y cuando tengan operación comercial aquí en el departamento del Tolima, creo que hay cerca de 40 entidades que están presenciando en Tolima y estén vinculadas con nosotros, la garantía está a disposición de cualquiera de estas entidades, no son restrictivas. Lo que pasa es que hay algunas entidades que tienen más vocación que otras. No voy a mencionar nombres, pero si ustedes se acercan a un banco X, tocan la puerta, el señor César, por ejemplo, va a pedir un préstamo de 6 millones de pesos a un banco que no tenga apetito por este grupo de población, por este tipo de créditos, sino que sea solamente para créditos de las grandes empresas de 1.000, 2.000, 5.000 millones de pesos, y ustedes no lo saben, la probabilidad de que le digan que sí a César, aun cuando la garantía existe, es 0. El banco de entrada filtra los grupos poblacionales, las actividades productivas, por banco entiéndase todos, cooperativas, fintechs, fundaciones, todos. Las entidades filtran de entrada dependiendo de cuáles son sus propias políticas de crédito y políticas comerciales. Entonces, si hay cerca de 200, lo que nos corresponde a nosotros es entrenarnos, entre comillas,
para saber o para poderlos asesorar en cuáles son esos montos ideales, esos montos a nivel de solicitud de crédito que les aumenten a ustedes la probabilidad de que la entidad financiera les diga que sí. ¿Cuáles son esas entidades? Aquí tenemos 3, por ejemplo. ¿Cuáles son estas entidades que les aumentan a ustedes la probabilidad de que les digan que sí? Y sobre todo, una asesoría de el mundo empresarial es una maratón, es una carrera de largo plazo. Yo fui emprendedor, arranqué con mi empresa hace 9 años y todavía no he sacado un peso de la empresa porque estamos invirtiendo en crecimiento, en crecimiento, en crecimiento. Entonces, quien quiera montar una empresa para decir de eso voy a vivir en 6 meses y acelere completamente las etapas de las vidas de las empresas o de los emprendimientos, comete un error. Un error puede ser tan sencillo, como que me voy a endeudar 20 millones de pesos. Mucha gente lo hace. Pero es que mi empresa no aguanta sino un crédito de 3 millones porque todavía es una empresa en párvulos, en una etapa de bebé. Entonces, miren que hay muchas etapas en donde esto puede fallar. En ir a tocar una puerta a una entidad financiera que no le preste a personas como nosotros. Ahí puede haber una falla. En sobreendeudarme porque entiendo que pienso con la aspiración, con el deseo y no con la realidad de mi empresa. Ahí puede haber una falla. Y le vamos a terminar haciendo un mal a la gente donde demos créditos que en este momento la actividad productiva no está en la capacidad de sostener. 3. La persona que tenga un negocio, el negocio necesita 3 millones de pesos, pero pida 10, y con esos 7 adicionales se vaya a viajar a Cartagena o se los paga bien. Ahí también hay un error, porque ahí sí es la frase de pan hoy, hambre mañana. Entonces, de todo esto se tratan los programas de educación financiera que el Fondo Nacional de Garantías, en colaboración con muchas entidades financieras, estamos llevando al territorio. Esto es como cuando a veces las agencias públicas de empleo lo preparan a uno en cómo hacer una hoja de vida, en cómo hacer una entrevista, en cómo conseguir empleo. Algo muy parecido queremos hacer nosotros, apoyando la demanda de crédito. Porque antes nuestras garantías eran silenciosas, no veían a la gente, simplemente se ponían en los bancos, decíamos contactar, aquí están nuestras garantías, Actuar Tolima, aquí están nuestras garantías, Fincomercio, aquí están nuestras garantías, ustedes miren a ver qué hacen con eso. Ahora estamos haciendo algo diferente. Primero, los estamos mirando a ustedes a la cara. Aquí hay, 100 personas. Estamos tratando de identificar, de escucharlos, cuáles son las necesidades, cuáles son las frustraciones, por qué no han podido acceder al crédito, por qué si hoy debería ser el principal productor de hoja de plátano en el país con fines alimenticios y que esto genere 10.000 empleos, ¿por qué no lo hemos sido? El acceso al crédito, la falta de acceso al crédito puede ser una de ellas. Entonces, plantearnos la solución entendiendo primero la comunidad. Esto se transforma en productos y después cambiando la mentalidad de quien termina originando el crédito.